Amigos, qué gusto volvernos a encontrar, volver a tener este espacio para tomar conciencia de que como cristianos, de que como bautizados, somos un pueblo que camina, somos un pueblo que está deseoso de seguir peregrinando, de seguir haciendo en nuestra vida esa experiencia del encuentro con Jesús y sobre todo del testimonio que fluye de este encuentro. Somos un pueblo que camina. Pero no podemos iniciar este encuentro sin antes ponernos en las manos del Padre Celestial. Invoquemos a la Santísima Trinidad sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias infinitas, Padre Celestial, porque en cada uno de nosotros vas escribiendo una historia de salvación. En medio, Señor, de todas las circunstancias de nuestra vida, de nuestros anhelos, esperanzas, de nuestras preocupaciones y desánimos, vas escribiendo una historia de amor. Historia que en ocasiones nos cuesta comprender, historia que vista desde nuestra propia humanidad, de nuestra fragilidad, nos cuesta entender. Pero que tú, Señor, en tu infinita bondad, sabiduría y misericordia, poco a poco con el tiempo, nos haces comprender que eres tú quien lleva nuestra vida. Claro, si nosotros te lo permitimos, Señor. Gracias por ese regalo inmenso del amor que día con día derramas en nuestros corazones. Gracias porque en este tiempo de Pascua nos recuerdas que tú, despojándote de tu propio Hijo, nos has dado vida, salvación, has renovado nuestra esperanza. Gracias, Padre Celestial, por esa alegría del encuentro con tu Hijo Jesucristo, del encuentro con la vida, con la verdad, con la palabra, que es la clave que anuncia una nueva esperanza que alimenta en nosotros el deseo de seguir adelante. Señor, quédate con nosotros, quédate en nuestro corazón, anima nuestra esperanza y que se cumpla en nosotros hoy y siempre tu santa voluntad. Que la fuerza del Espíritu que has enviado a cada uno de nosotros sea ese impulso vital para ir también nosotros a anunciar a todos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Después de habernos puesto en sintonía con el Señor a través de la oración, vamos a entrar al tema de hoy. Yo lo he titulado ¿Hacia dónde va nuestra fe? ¿Hacia Emaús o hacia Jerusalén? Y quiero iluminar esta reflexión con un pasaje quizá ya bastante conocido por nosotros y que lo tenemos de referencia especialmente en este tiempo de Pascua, y es el de los discípulos de Emaús, capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Pero abramos nuestro oído, nuestra mente y sobre todo nuestro corazón para ver en esta ocasión qué nos quiere decir la palabra de Dios. Dice así: ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron
con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Acaso tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurando que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres les habían dicho, pero a Él no lo vieron. Palabra del Señor. ¿Hacia dónde va nuestro camino de fe? ¿Hacia Emaús o a Jerusalén? Es importante que, habiendo escuchado esta lectura y revisando nuestra vida, demos respuesta a esta pregunta: ¿hacia Emaús o a Jerusalén? ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos correr un gran riesgo y quizá no somos conscientes de ello, y hasta de manera tal vez inadvertida lo estamos haciendo. Y es necesario, por tanto, tomar conciencia de hacia dónde va nuestra fe. Situémonos en lo que está aconteciendo según el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Es la tarde del primer día de la semana. Es domingo. Han pasado ya 3 días desde el dramático acontecimiento de la muerte del Maestro. Aquellos discípulos no han logrado comprender cómo es que aquel hombre a quien los mares le obedecieron y se calmaron ante una gran tempestad, a quien los demonios lo reconocieron como Dios, como Señor, aquel que tuvo el poder de multiplicar los panes y los peces para dar de comer a una multitud, parece haber quedado vencido por la muerte, y no una muerte particular, sino la más cruenta y vergonzosa muerte que un hombre en ese momento pudiera padecer: la crucifixión. De manera que todo aquello que habían vivido representa la desesperanza, y no una cualquiera. Era el fin, hasta cierto modo, de la esperanza mesiánica. Hasta cierto punto se sentían defraudados. Nosotros esperábamos, habrían exclamado con un cierto aire de tristeza. Por lo que emprenden así, después de esos 3 días, su camino de retorno a Emaús. Van de vuelta a la cotidianidad. Dejan atrás Jerusalén, los milagros, los signos, las enseñanzas del Maestro. Hasta cierto punto parece que huyen, ¿por qué no decirlo?, de correr la misma suerte de Jesús. Ir hacia Emaús representa entonces huir del comprender el plan de Dios, de aceptar su voluntad, de esperar el tercer día. Es volver a mi zona de confort, porque eso que me pidió el Señor, ese sacrificio, esa entrega, esa milla extra que tengo que caminar, eso no es lo mío. Mejor me concentro en mi yo antes que intentar comprender lo que Dios quiere de mí. Me gana, como aquellos discípulos, la incredulidad del corazón. Pero entonces lo contrario, ir a Jerusalén, ¿qué implica? Si continuamos
la lectura, más allá de los versículos que leímos al inicio, nos vamos a encontrar, queridos amigos, con que el evangelista Lucas nos narra que aquellos discípulos, luego de haber reconocido a Jesús en la fracción del pan y de haber exclamado ambos: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén. Nótese, querido amigo que me escucha, que dice que al momento se levantaron y volvieron a Jerusalén. Entonces, ir a Jerusalén es tomar la decisión de ponerme en camino a anunciar la experiencia propia de Jesús. Es vencer el miedo a lo desconocido, es correr la suerte del Maestro abandonados a la voluntad del Padre. Es decir, es verdad, Él está vivo, su palabra ha hecho arder mi corazón, ha encendido de nuevo en mí la esperanza. Sus planes son distintos a los míos, pero llevan la impronta de ser la voluntad del Padre. Querido amigo que me escucha, es que sin la presencia, sin la cercanía de Jesús, sin la intimidad con la palabra, con su pan, con la Eucaristía, con la vida sacramental, nuestra vida no tendría sentido. Por eso es importante que hagamos una pausa en el camino y nos preguntemos: ¿hacia dónde va nuestra fe? Y ojo, cuidado con pensar que ir a Jerusalén es ir al triunfo, al bienestar, a la gloria, sin pensar también que ir a Jerusalén es ir al lugar del cumplimiento del plan salvífico de Dios, de su amarnos hasta el extremo. Es el ir hacia el encuentro de ese momento en el cual la fe cristiana tiene su fuente, su sentido, su razón de ser, la resurrección de Cristo, que nos da una vida nueva, que enciende en nosotros la esperanza y que se abre como promesa cumplimiento de una nueva realidad para cada uno de nosotros, la salvación. Querido amigo, ir a Jerusalén, en este sentido, es estar dispuesto a entregar nuestra propia vida, a morir a nosotros mismos para abrazar la cruz redentora. Es el hacer experiencia del amor que se entrega, que se hace todo con todos en nuestra propia vida. No huyamos de Jerusalén. Cuidado con caer en esa tentación. Quiero concluir esta pequeña reflexión haciendo referencia a una antigua leyenda. Amigo, esto no es nada que está en la Sagrada Escritura, que quede claro. Es una leyenda que data del siglo II después de Cristo, en la que se narra que habiendo comenzado el emperador Nerón una persecución despiadada contra los cristianos, en el año 64, el apóstol Pedro, temeroso de que algo malo le pudiera suceder, escapa de Roma por la vía Apia. En el camino se encuentra con Jesucristo, que iba cargando una cruz. Pedro, al verlo, le pregunta: «¿Quo vadis, Domine?» ¿A dónde vas, Señor? A lo que Cristo contesta: «Voy a Roma para ser crucificado de nuevo». Pedro, avergonzado de su actitud de huida del sacrificio, vuelve a Roma a continuar su ministerio, a pesar de las persecuciones que estaban viviendo los cristianos, y será posteriormente martirizado, crucificado cabeza abajo
porque se siente indigno de morir de la misma manera que su maestro. Amigo oyente, cada vez que tenga la oportunidad, pregúntese, ¿en qué dirección voy? Preguntémonos en nuestra familia, en nuestra comunidad de fe, ¿hacia dónde va nuestra vida de fe? ¿Vamos en la misma dirección de Jesús o al contrario, le vamos huyendo? No tengamos miedo, hermanos, a ir por el mismo camino del Maestro. No tengamos miedo a entregar nuestra vida a Jesús, no solo a decirlo con palabras bonitas, porque decirlo nos puede resultar muy fácil. Pero ante todo, que nuestras obras, que nuestras acciones digan que queremos entregar nuestra vida a Jesús. Decidámonos de una vez por todas a dejar el Emaús de nuestras comodidades, de mi propio plan, para ir a anunciar a los hermanos que hemos visto a Jesús, que lo hemos encontrado en la Escritura, en la Eucaristía, que Él ha encendido en nuestros corazones un fuego que nada ni nadie logrará apagar. Recordemos siempre la misión que hemos recibido como bautizados: ir y anunciar a los hermanos esa experiencia de vida de salvación que Dios ha hecho en nosotros, que tenemos la responsabilidad de dar testimonio ante los demás que Cristo está vivo, que Cristo es verdad, que Cristo es luz, que vale la pena seguir a Jesús para ser luz del mundo. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Por la calzada de Emaús, peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Tardíos corazones que ignoráis
a los profetas. En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Hizo seña de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate, forastero, ponte a la mesa y bendice, que al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Querido hermano, que la alegría que produce en el corazón encontrarse con Jesús, con su palabra, con su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, sean esa fuerza que, penetrando en nuestra vida, nos impulse a ir a anunciarle a los demás a ese Cristo vivo, resucitado, que ha hecho en cada uno de nosotros maravillas. Que este tiempo de Pascua, que esta alegría que inunda nuestra vida por la resurrección del Señor, no la guardemos para nosotros mismos. Recordemos lo que nos dice la primera carta de Juan. Lo que hemos visto y oído, no lo podemos callar. Hemos visto a Jesús en la fracción del pan. Hemos escuchado su voz en la palabra. Hemos experimentado en nuestra vida en tantas ocasiones, de tantas maneras, su amor, su misericordia. Vayamos y anunciemos a los demás las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros. Que esa alegría con la que ese canto nos recordaba el encuentro de los discípulos con Jesús camino hacia la aldea de Emaús, nos haga pensar nosotros que con esa o todavía con una alegría mucho mayor tenemos que anunciar, tenemos que levantarnos, ir hacia Jerusalén, ir a decirle a los demás hermanos, oye, Cristo no está muerto, Cristo está resucitado y vive en mi corazón. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad.